Amigos de Reconquista, sean bienvenidos a esta serie de entrevistas que tenemos en el canal para toda la audiencia que nos está viendo en los Estados Unidos y fuera de ellos. En esta ocasión tenemos un invitadazo de lujo. Es un placer tenerlo con nosotros. Se lo pueden ver en pantalla. Nada más, nada menos que a Simón de Lacre. Es decir, oye, ¿es el mismo Simón que está detrás de un proyecto mediático muy interesante? En efecto. Ahí lo tenemos en pantalla. Si ustedes no lo conocen, hombre, se van a quedar encantados y te los voy a platicar qué proyecto estamos promoviendo. Es un placer tenerlo aquí. Primero que nada, Simón, bienvenido, ¿cómo estás? Luis, ¿cómo estás? El honor es todo mío estar aquí en tu programa. No, un placer que hayas tomado el tiempo. Sé que estás muy ocupado. La verdad, te felicito por ese proyecto que tienes. Para la gente que ahorita está preguntándose, bueno, pues, ¿qué está haciendo Simón? O qué hizo, mejor dicho, porque se ha desgastado mucho en este proyecto y otras personas junto con él. Pues lo que están viendo aquí en pantalla, muchos de ustedes han estado esperando con mucha anticipación el estreno de esta película, El Apocalipsis de San Juan. Ahí vienen los cuatro jinetes y las calamidades. Bueno, la persona que Dios ha agraciado, por así decirlo, con este proyecto, que le ha dado toda la energía, la verdad que me imagino que es muy desgastante y te quiero que nos platiques de esto, Simón. Pues ahí lo están viendo ahorita en pantalla. Simón, entonces lo tenemos aquí para que nos platique un poquito sobre la película, cómo llegó a este proyecto, cuándo va a ser lanzada aquí en los Estados Unidos, para la gente que nos ve aquí en la Unión Americana y muchas otras cosas más. Primero que nada, pues ya te dimos la bienvenida, Simón. Antes de comenzar a hablar un poquito de la película, platícanos un poquito de ti. ¿Tienes alguna experiencia en producir filmes? ¿Eres cineasta? O sea, ¿cómo sale este proyecto? Es que me llama mucho, sobre todo, ahorita vamos a ver sobre el tema del apocalipsis. ¿De todas las películas has hecho otras antes o cómo surgió esto? Esta es mi primer película, ópera prima, le decimos aquí en Argentina, cuando uno larga su primer largometraje comercial que va a estrenar en cines y todo eso. Anteriormente sí hice algunos cortometrajes, pero durante muchos años no me dediqué. Yo al terminar el colegio estudié cine en la Universidad de Buenos Aires, pero no ejercí, más que algunos cortometrajes que hice por cuenta propia y por diversión, quizás algunos con amigos, algún cortometraje un poco más profesional donde invertí algo de dinero, pero siempre cosas muy chicas y más privadas, ¿no? Nada comercial. Durante mucho tiempo me mantuve apartado, sí, trabajando con el tema del video y la fotografía, pero más para empresas, eventos, porque no encontraba un lugar para mí en la industria del cine. Aquí en Argentina, bueno, allí en Estados Unidos también pasa muy similar, pero es tan grande Estados Unidos que seguramente hayan más posibilidades para un católico de meterse en esa industria sin corromperse. Aquí en Argentina, al menos en mi época, cuando arranqué hace unos 20 años, era muy de izquierda, muy ideologizado, la verdad que un ambiente nefasto. Y nunca me quise meter en ese ambiente, con lo cual quedé como excluido del cine. Pero sí, dedicar siempre cerca de las cámaras, perfeccionándome en el tema de la fotografía, que me apasiona mucho también. Y últimamente, hace unos 10 años, ya con muchas ganas de retomar este sueño de hacer cine, un poco también impulsado por el avance de las tecnologías que hacían cada vez más accesible que una persona sin muchos recursos y sin una gran productora detrás pudiera hacer algo que se viera profesional. Todas estas cosas conjugaron junto que también había descubierto el Apocalipsis de San Juan en la Biblia. Me estaba enamorando de este libro, me resultaba apasionante, sobre todo siguiendo las interpretaciones tradicionales de la Iglesia Católica, ¿no? Y encontraba aparte, me impresionaba mucho la actualidad del Apocalipsis, algo que yo siempre pensé que era para otras generaciones, quizá dentro de miles de años. Me encontraba con que nos estaba hablando a nosotros, a nuestra generación, a los que estamos hoy vivos aquí en la Tierra, y nos comunicaba un mensaje urgente. Fíjate qué Y interesante. sí, 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 Adelante, adelante, adelante. perdón, esa necesidad de compartir este mensaje y no sabiendo cómo hacerlo yo verbalmente, porque tampoco soy una persona muy elocuente, pero sí sabía contar historias con la cámara, tenía experiencia en cortometrajes, también tenía mucha experiencia mucha no, pero tenía experiencia en lo que era efectos visuales, Mm. FX digitales, porque mis cortometrajes siempre fueron
de género ciencia ficción, que es un género que me apasiona, y porque me apasiona mucho también todo lo que hay en el tema de efectos visuales, toda la técnica, tanto digitales como prácticos. Así que algo de background tenía con eso. Y bueno, y se conjugaron las dos cosas, ¿no? Este deseo de volver a hacer cine y esto que no me podía sacar de la cabeza, que era el apocalipsis. Así que fue como un choque inevitable entre uno y otro, entre el cine y el apocalipsis. Y cuando fueron los encierros aquí en Argentina en el 2020, Oh, por sí. el tema del virus, me encontré con muchísimo tiempo en mis manos, con lo que era mi empresa con la que venía trabajando, que tuve que cerrar de la noche a la mañana porque los clientes estaban encerrados en sus casas, nadie contrataba. De hecho, los adelantos que me habían pagado durante el año anterior para trabajos de 2020 me empezaron a pedir que los devuelva. Así que me encontré medio entre la espada y la pared sin nada que hacer y digo, algo tengo que hacer para vivir, mantener a mi familia y aparte para ocupar mi tiempo. Así que ahí surgió la idea de, bueno, en ese momento, yo arranco con el apocalipsis y que sea lo que Dios quiera. Y este proyecto comenzó originalmente como una pequeña serie, que iba a ser una serie Sí, de YouTube. En YouTube terminó siendo más que nada una especie de piloto de la película, le fue muy bien allí y esa nos fue empujando, ¿no? A ir buscando nuevas formas de llegar a un público cada vez mayor y también, obviamente, de recaudar más fondos porque es muy costoso, por más que se ha abaratado mucho en comparación con antes. Por ejemplo, cuando yo estudié cine, si uno quería hacer una toma aérea, tenía que contratar un helicóptero con un piloto, con un operador de cámara especialista en tomas aéreas, y por ahí se le iban $15.000 en una ujú, sola toma. Hoy, con $1.000, uno puede comprar un dron y lograr tomas, pero 10 o 20 mejores que las que se lograban con los helicópteros hace 20 años. Mejor calidad, mejor estabilidad, mucho mejor control sobre la fotografía, el encuadre, todo. Entonces, en ese sentido se abarata. Pero de todas formas, un dron sale mínimo $1.000 y en sí, realidad bastante más. Pero bueno, $1.000, como para hacer una idea, algo el nuestro, el que usamos nosotros, en ronda un precio un poco más elevado. Lo mismo las cámaras, ¿no? Yo no uso cámaras que usa Hollywood, que quizá valen entre $500.000 sí. y $3 millones cada cámara. Yo uso cámaras, pero son cámaras también que valen miles de dólares. Termina todo sumando, ¿no? El trabajo humano, todo suma números para mí muy altos, para una empresa de Hollywood extremadamente bajos, quizá para una gran productora, pero bueno, y así fue creciendo el proyecto hasta convertirse en una película. Fueron 4 años de trabajo. Arrancamos en marzo de 2024 y recién ahora la estamos largando este año. Así que, y estoy descubriendo que el tema de la distribución es casi tan trabajoso y Sí. costoso como producir la película. Me acordé de esa anécdota de la distribución, bueno, varias cosas de Mel Gibson cuando produjo la película La Pasión de Cristo y eso que él corrió con los gastos, mencionó lo mismo que acabas de decir, o sea, ok, ya produje la película, pero ahora, en ese entonces, nadie la quería distribuir por la temática. De hecho, se fue un parteaguas, en mi opinión personal, para la producción de filmes y medios cristianos en general. Pero vamos, dijiste algo que me llamó la atención, el género de la ciencia ficción y la fantasía que te gusta mucho. Eh, ¿Tienes, o digamos, hay algún filme, una producción que te haya influenciado demasiado, creciendo, que te haya inspirado o te ha ayudado a producir esta? Obviamente es género diferente, porque tanto tú como yo pues, creemos en la interpretación tradicional del Apocalipsis, como lo ha mandado siempre la iglesia, y como hace sentido, honestamente. Pero hay algún tipo de inspiración que te dio a la producción de esta película, no sé, El Señor de los Anillos, no, algo tuyo, o sea, que te ayude o te inspire. Y algo de Señor de los Anillos quizá hay, sobre todo en la fotografía. A mí el Señor de los Anillos me apasiona y Sí. desde el punto de vista de fotografía sobre todo, y algo yo he tomado de ahí. De hecho, cuando empecé a planificar la producción, empecé a mirar el Señor de los Anillos, cómo iluminan las escenas de noche con fuego, y todo eso como para tomar. Siempre uno busca en los grandes aprender técnicas y aprender cómo hicieron y solucionaron ciertas cuestiones técnicas que uno, sobre todo sin experiencia, lo mejor que uno puede hacer es recurrir a los grandes directores y grandes directores de fotografía para el tema de fotografía. Y allí tenemos, por ejemplo, la escena que aparece en nuestra película del cuarto jinete del Apocalipsis, que es el jinete del caballo pálido llamado La Muerte, Ujú. que ciertamente está, no sé si está muy inspirado en
Sí, la iluminación está inspirada en El Señor de los Anillos, cuando aparecen estos Nazgûl, que son como unos Sí, jinetes de la muerte también. Pero después también me di cuenta, mirando obras de arte apocalípticas, que El Señor de los Anillos, a su vez, está muy inspirado en el arte apocalíptico, sí. cristiano. Tanto la fotografía como los vestuarios, todo. Eso me impresionó mucho, que lo descubrí investigando para vestuario y arte apocalíptico para esta película, ¿no? Las coincidencias. Algunas escenas del Señor de los Anillos parecen sacadas directamente de la descripción. Uno se imagina que agarraron el Apocalipsis y los copiaron en el guión. Y después, cosas de más chico, si a mí me preguntás cuál es la película que más veces vi en mi vida, fue Terminator 2. ¿En Uno después serio? va... Sí, Muy buena. me encanta, que la sigo viendo y la sigo disfrutando. Mi película, a ver, después uno va encontrando una película, ya esta la vi tantas veces que ya hay películas que me atraen más hoy en día, ¿no? Y uno va madurando y Ujú, va viendo quizá las falencias. En este tipo de películas apocalípticas como Terminator está el ujú. problema de la ausencia de Dios, ¿no? En estas películas nunca está Dios, Dios no existe, pareciera, no se lo menciona, no hay personajes que practiquen ninguna religión, siempre es el hombre contra la tecnología o contra el meteorito o contra los aliens y nunca está Dios allí detrás de todas estas cosas que pasan. Y en general son bastante fatalistas también estas películas, ¿no? Sí. Terminan siempre con que no hay solución. Mm, Eh, y el apocalipsis católico, el apocalipsis de la Biblia, ¿no? sí, Es lo opuesto. sí, Justamente muestra todas estas fatalidades, estas calamidades, ¿no? No los aliens, pero sí los meteoritos, el fuego que cae del cielo, los terremotos, estos jinetes siniestros, ¿no? El jinete que se llama la muerte, puede remitir un poco a los zombies del apocalipsis zombie de Hollywood, seguido por el infierno. De hecho, he visto un par de películas de zombies, que es un género que antes me gustaba o no está tan bueno últimamente, eh, que comienza justamente citando al cuarto jinete del apocalipsis, ¿no? Como para justificar el surgimiento de los zombies en su película. Pero son películas fatalistas y el apocalipsis bíblico, todas estas cosas malas que pasan, siempre tienen feliz resolución, ¿no? Al final siempre llega Cristo a restablecer el orden, a vencer sobre el mal, vencer definitivamente sobre el mal, y los buenos ganan, ¿no? Cosa que jamás pasa en las películas apocalípticas de zombies. Siempre pareciera, o si ganan los buenos, fue pura y exclusivamente por la sola fuerza del hombre, ¿no? Y del avance tecnológico. Ahí está Una de la las, gran diferencia. es una gran diferencia y es enfocado uno mismo en lugar de enfocar algo más trascendental como la existencia de Dios. Una de las cosas que me llamó la atención que mencionaste al inicio de esta transmisión fue el hecho de que es difícil o era difícil en Argentina, y lo es aquí también, por cierto, a lo mejor en un menor grado, pero sigue siendo un reto, mantener los valores cristianos, católicos y estar en un medio ambiente que se dedica al arte. ¿Por qué crees tú, asumiendo, pues imagino con lo que dices, creciste en un lugar tradicional católico o algún tipo de religión muy tradicional, ¿por qué crees tú que el ambiente de la creatividad, de las artes, algo que nuestra iglesia no solo dominó, sino que marcó pautas en la humanidad, hasta la fecha son patrimonios de la humanidad entera, las obras religiosas, el arte, la iglesia lo realzó, vamos a ponerlo, lo perfeccionó? ¿Por qué crees tú que esa área aparenta estar muy abandonada actualmente? ¿Qué sucedió? ¿Por qué no hay espacio para los creadores cristianos en la actualidad? Bueno, dicen que el demonio es el mono de Dios, ¿no? El imitador de Dios. Y la cristiandad entendió perfectamente que la cristianización viene por la cultura también. Sí. Y por eso se da que en la cristiandad ahí la cultura cristiana florece y tenemos lo que tú recién mencionabas, ¿no? Las catedrales, obras de arte, cosas que son insuperables y para mí jamás van a poder ser superadas, mucho menos por una sociedad moderna o posmoderna, porque ya pareciera que el dominio no es más del cristianismo, sino que es del enemigo, y el enemigo entiende también, y porque emula lo que en su momento logró el dominio cristiano, y es también el ataque, la batalla en el campo cultural, y eso lo tienen clarísimo.
y es fundamental el campo cultural. Allí se da la mayor batalla, me parece. A ver, la guerra es espiritual, pero Claro. hay dentro de esta guerra espiritual, que es una guerra, hay distintos frentes, distintas batallas, y la batalla cultural es de lo más importante. Y pasa eso, me parece, que hoy domina en el mundo, domina el enemigo y parece que va ganando la batalla cultural. Ha logrado dominar los espacios culturales y obviamente entendiendo esto trata también de destruir todo lo que fuera cultura cristiana. Entonces, por eso aparece hoy censura a todo lo que es cristiano. Si es posible convertir una linda catedral, convertirla en un hotel o en un bar o en una Watt, lo hacen, y así, ¿no? Con todo. Tengo una gráfica aquí, te voy a mostrar, por cierto, hablando de filmes. Esto fue un estudio reciente que se hizo de todas las ganancias que generan los diferentes géneros del cine. Ciencia ficción, como lo puedes ver, y para muchos no es sorpresa, está al mero tope, tu género preferido. Eh, y obviamente en la escala o en el lugar más, el último escaño, están los filmes religiosos. Esto me llama la atención porque, olvídate de la calidad, oye, estoy viendo el Apocalipsis de muy buena calidad, pero si nos vamos a tiempo atrás, Simón, pues te acuerdas está Los 10 Mandamientos, la de Charlton Sí, Heston. O sea, sí, sí, no me sí, puede sí. decir que es una mala producción o mala calidad para ese entonces. O No, era Ben Hur, impresionante. no sé, o sea, Mega producción. megaproducción. De hecho, el nombre de este canal, Reconquista, fue inspirado con esa idea de, digamos, tratar de reconquistar la narrativa en los medios, de tratar de cambiar esa narrativa tan secular, tan negativa, y verlo a través del prisma del cristianismo. Con la producción que estamos viendo ahorita, el Apocalipsis de San Juan, que por cierto, ¿cuándo se va a estrenar aquí en los Estados Unidos? Estamos intentando de que primera mitad de 2025 estrene allí en Estados Unidos. Va a Ok, depender mucho del éxito en México y toda ok, Hispanoamérica, que estamos estrenando ahora el 17 de octubre y durante octubre y noviembre, incluido ok, España. Tenemos confianza en que nos va a ir muy bien. Nos fue muy bien ya en un primer estreno que hicimos en algunos pocos países en abril, que le ok. fue muy bien. Y bueno, y si le va muy bien ya en México, es mucho más fácil para la distribuidora entrar a Estados Unidos. Disculpa la pregunta, no quiero ser muy entrometido, pero si te comprendo correcto, porque la pregunta es con el afán de ayudar y la audiencia que ayude. Si la película, como tú dijiste, le va bien en México, Dios mediante, vamos a pedir confiados, en fe. Esta distribuidora tiene conexiones en los Estados Unidos, me imagino, y puede pasarla acá, o sea, o sería empezar No, un no, en capítulo nuevo realidad, entero. distribuidora es la chica que trabaja conmigo, que es mi socia, que se ocupa de la distribución. Ella lo que hace es ir contactando distribuidoras locales. Ok, Tenemos contactadas ya un par de distribuidoras en Estados Unidos que están dispuestas a pasar la película. ok, Pero al fin y al cabo, por más disposición que haya la distribuidora, la última palabra la tiene cada sala de si te da una pantalla o no. claro, Entonces, son ellos los que tienen que ver y los que hacen el mayor negocio en todo este circo, sí, si la película va a ser negocio para ellos o no. Obviamente, si uno ya claro, cae con un caso de éxito, es mucho más fácil que ellos quieran un pedazo de la torta. claro. Entonces, por eso es importante que nos vaya bien ahora. Si en cambio uno ya cae con un fracaso, es probable que le digan, no, mirá, la verdad es que no nos interesa. Bueno, fracaso no creo que sea, la verdad, por la misma producción. De hecho, ahorita queremos hablar de ese tema un poquito porque es difícil para muchas personas que la mayor parte de ellos que no han hecho un filme, la cantidad de trabajo y estrés. La verdad, no sé ni siquiera cómo te queda cabello ahorita. Cuando vi las tomas, la Yo fotografía, tampoco. dije, o sea, esto no es amateur. Evidentemente está muy, muy bien hecho. Entonces, en cuanto a eso íbamos a hablar. Pero bueno, para la gente que nos está viendo, vamos a promocionarla, vamos a ayudarlos para que esto tenga mucha difusión. Y estamos ya viendo un incremento en listas de películas. Hace unos años, ¿te acuerdas? Fue la de Garabandal, y Sí. otras de buena calidad que nos pueden ayudar a promover buen contenido en las redes. Vamos a platicar un poquito, Simón, sobre la calidad de la película. Si te hubieran dicho, sabes que aquí te va más dinero, pero bájalo un poquito más a la calidad para que puedas producir más, ¿qué hubieras hecho tú? Mira, la verdad que
las cosas se fueron dando así medio a los sopapos o por la providencia, nunca como uno quiere ni planifica, y salió bien. La verdad que tampoco teniendo experiencia, quizá con una gran cantidad de dinero hubiera hecho un mal trabajo, y en cambio con muy poco dinero pude hacer un gran trabajo. Yo la verdad que intentaba y había hecho un presupuesto de un par de millones de dólares como para poder contratar un montón de gente, que esto se produzcan no en 4 años, sino en 8 meses. Pero bueno, Dios sabe lo que hace, nunca llegó ese aporte, esas donaciones, y tuve que resolver todo, muchas cosas yo. Al final terminé haciendo el trabajo de cerca de 30 personas yo Wow. solo. A ver, hay mucha gente que me ayudó, ¿no? Pero yo soy el montajista, soy el sonidista, hice el montaje de la música, el montaje de los efectos sonoros, muchos efectos, todo lo que es sonido, mucho tuve que grabarlo de cero porque no encontraba en librerías. Soy el animador que hace las animaciones, el que hace ¿En los motion serio? graphics, el que hace los efectos 3D, el que filma, camarógrafo. Por eso te decía que al principio me preguntaba cuál era mi rubro y te decía que es más fácil decirte qué era lo que no había hecho, y era el maquillaje. Porque salvo eso, he hecho todo. La fotografía la hice yo. Wow. A ver, como digo, mucha gente me ayudó. Entonces tenía un asistente de dirección, tenía un asistente de producción, una chica que me hace producción ejecutiva junto conmigo. Para una parte también me ayudó otro muchacho que también como productor ejecutivo. Y mucha gente pasó, la verdad pasó muchísima gente por esta película. Si uno ve los créditos finales, son largos, la Sí. gran mayoría son voluntarios. Entonces también lo que tiene el voluntariado es que uno trabaja cuando puede, Sí. y no es la misma disposición que alguien que está contratado de forma permanente para hacer un trabajo profesional. Entonces muchas veces no son tan profesionales, entonces uno tiene que estar más encima. Al final todo se traduce en tiempos mucho más largos, ¿no? Esto de no contar con recursos. Pero bueno, quizá justamente si estrenábamos hace 3 años, como había pensado yo al principio, quizá la película no tenía tanta aceptación o no se producía tanto ruido como se está produciendo ahora con esta película, y quizá tampoco la gente estaba tan preparada a recibir un mensaje Sí. apocalíptico, Sí. cuando yo creo que hoy, con el tema de la pandemia, luego la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto Israel. Israel-Gaza y todas esas cosas, la gente está, y las crisis, ¿no? En todo el mundo que han ido en 4 Sí. años, parece que el mundo entero se ha venido en picada, y ya Claro. venía en picada, pero es como que se ha acelerado todo tanto, y Sí. la gente está mucho más dispuesta y abierta a escuchar un mensaje apocalíptico ahora más que nunca. Bien, yo creo sale de ahí esto que tú mostrabas recién, ese chart de las películas, y ponía ciencia ficción. También hay un poco, ¿no? Un interés de la gente, siempre hubo, por cómo van a terminar las cosas, cómo va a ser el futuro. Por eso tienen tanto éxito también esas películas. Amén también de que son películas más espectaculares, ¿no? Porque tienen mucho más efectos visuales y es interesante verlas en cine. El Claro. Apocalipsis, esta película tiene eso también, ¿no? Aparte de llevar las profecías, tiene toda la parte de espectacularidad, pero también tiene lo de la parte más abajo de este cuadro, que es las películas religiosas, ¿no? Entonces conjuga la de menos rating con la de más rating. Creo que es un maridaje interesante. Es muy interesante y aparte de eso, el punto que haces de que los tiempos son de Dios, a lo mejor uno cuando cree, ahorita es cuando, y dices, no, ¿cómo hubiera sido la recepción muy diferente lo que acabas de mencionar hace 4 años ahorita? Y evidentemente, pues las cosas están cayendo por su peso. Qué pena, ¿verdad? Que mucha gente tenga que esperar a ver esos signos para darse cuenta que realmente estamos en un mensaje o una época muy apocalíptica en ese aspecto. Y no lo mencionamos apocalíptico de una manera negativa o una connotación negativa. Al contrario, lo como decimos al principio, es positivo. Pero bueno, al menos está dando el mensaje. ¿Tienes familia, me imagino? O sea, y te pregunto porque hiciste de todo, menos maquillar prácticamente. ¿Tuvo algún Bueno, efecto en tu vida familiar esto? ¿te mandó mi mujer a preguntar eso? No, 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 no. Yo también soy de familia y estoy, entonces, es que mira, no es uno solo, uno es el conjunto del apoyo de la gente que tiene alrededor y tener una buena y estable vida familiar es muy importante, pero no deja de ser un sacrificio. Entonces, cuando la gente ve, por No, ejemplo, totalmente. ay, no, No pues, solo, no Simón, solo sacrificio mío, sino sacrificio de mi familia también. claro,
Claro, Realmente llegan momentos en que uno está muy cansado porque es mucho trabajo, mucha demanda. Y sí, algunos conflictos de golpe surgen, pero bueno, uno siempre trata de entender que es para mayor gloria de Dios y que al final todo está en manos de Dios y uno tiene que también ocuparse de la familia y a veces, por más que a mí me desespera, trato de dejar pausar un rato el apocalipsis y la producción y la difusión y todo, porque tengo que ocuparme de mi familia también, ¿no? Es lo claro. prioritario en mi estado, en el estado que he elegido yo, de haber de estado. Sí, soy casado, tengo 3 hijos, la mayor tiene una discapacidad, así que también es muy demandante por ese lado. Sí. Pero bueno, aquí estamos, 4 años después, todavía no me separé y no creo que me vaya a No, separar tampoco. Mi mujer es muy, muy paciente, así que le eh, mandamos un me saludo. aguanta, me aguanta bien. Pero sí, es difícil y yo ya no veo la hora de que ya termine de estrenar en cines y tomarme un año sabático o algo, porque es cansador. Sí, y pues ahorita ya, además de que una vez que termina la producción, no es como que, bueno, me relajo, ahora hay que promoverla, estar haciendo entrevistas como está haciendo conmigo y con otros canales, es tiempo. Entonces, cuando ustedes vean esta película, no es decir, ay, Simón, nada más está queriendo recaudar dinero, o bueno, no, o sea, es una labor de sacrificio muy importante que no solo él hizo, sino toda su familia, con siempre teniendo en mente, pues, la gloria de Dios. Oye, Simón, pues además hablando de la película y toda la producción, que está muy buena, quiero abundar un poquito, si se puede, el tema de la fe, ¿ok? Porque es muy claro que la fe juega un rol muy importante para ti en todo lo que haces. Dejas que la fe contagie tu labor profesional en lugar de ser al revés, porque la mayor parte de los casos, en especial en el mundo del entretenimiento, es lo opuesto, es deja la fe a un lado, confórmate, o sea, o moldéate, mejor dicho, a la cultura de la profesión y cuando acabes tu profesión puedes realizar tu fe en privado. Tú has hecho lo opuesto. ¿Cómo fue esa fe para ti? O sea, ¿siempre has tenido una fe muy avivada o llegaron momentos oscuros en tu vida? ¿Cuál fue tu trayecto, una sinopsis de fe tuyo? Bueno, yo crecí en una familia católica, mamá muy, muy practicante, siempre muy preocupada por nuestra formación. Para que te des una idea, en mi escuela tomaba la primera comunión en 4º grado y la confirmación en el último año de colegio, antes de la universidad. Y nosotros siempre en casa estábamos adelantados, entonces ya 4º grado y nosotros ya la habíamos tomado en 2º o 3er grado. Las catequistas, me acuerdo, se enojaban mucho con esto porque era como, se sentían atacadas a nivel personal. Y luego la confirmación la tomé en 7º grado, que sería la escuela primaria, Sí. y en el colegio la tomaban 5 años después. Entonces, siempre muy preocupada mamá en nuestra formación cristiana. De todas formas, bueno, como todo pecador, la vida es un eterno, un constante crecer en la fe y santificarse. Era muy inmaduro, pero siempre muy en claras las cosas, ¿no? Entonces, si me mandaba macanas, pavadas, sabía que estaba haciendo mal, nunca llamé gracias también a mamá, porque lo veía quizá en mis amigos del colegio que no pensaban igual, que Hmm. nunca llamé bien al mal, ¿no? Siempre tuve en claro que si estaba pecando, ¿no? Y había que ir a confesarse y tratar de no hacerlo más. Y bueno, y una vida de crecimiento, nada interesante. En mi vida no hay una historia de conversión, un simple caminar hacia la santidad hasta el día de mi muerte, supongo. Y siempre lejos y luchando. Pero siempre muy presente que Dios es lo primero y que todo para Dios, ¿no? Y tratar de evitar ofenderlo a toda costa. ¿Por Eh, qué en ese andar espiritual tú mencionaste hace tiempo, al inicio de esta entrevista, la enseñanza tradicional o sea, la iglesia, más tradicional? Y sabemos que el catolicismo, pues por definición es tradicional, pero hemos visto, digámoslo así, corrientes dentro de nuestra fe que ponen eso o tratan de poner eso en cuestión, digamos, reinterpretando viejas enseñanzas. Ok, vamos a ponerlo así para no meternos en camisa de once varas, decimos ahí en México. No sé si en Argentina es para meternos en problemas innecesarios, pero
vemos el tema, por ejemplo, el Apocalipsis, ¿ok? Una de las interpretaciones más novedosas, por ser agraciados, lo alegorizan todo, lo minimizan y eso no es ahorita y para un futuro, o incluso si es real, si lo toman como tal, todavía falta, no es tan importante, se trata de hacer obras de caridad que son muy buenas, son parte de nuestra fe, pero eso es, lo minimizan y lo alegorizan, le restan importancia. Tú decides tomar, o sea, ahora sí el toro por los cuernos y hacer un filme sobre el apocalipsis y no haces ninguna apología, ninguna disculpa, es decir, esto es lo que es, así lo enseña la iglesia y así lo creo yo. Eh, ¿Cómo ves tú esta? ¿Cuál ha sido la reacción de la gente ante esto? Porque acuérdate que llevamos ya generación tras generación diciéndonos en términos generales que esto es alegórico. Y tú dices, no, señor. O sea, Cristo dice y lo dice sin pelos en la lengua. O sea, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Cómo ha reaccionado la gente ante esta película? Bueno, hay de todo. En las reacciones, en general, los alegóricos suelen ser teólogos modernistas, pero Mm, teólogos al fin. En cambio, la gente sí, común no le interesa ni entiende las alegorías. Ellos quieren leer la Biblia y conocer la Biblia y conocer qué ha enseñado la iglesia siempre. No les interesa la novedad y la alegoría de último momento, ¿no? Un texto bíblico, si uno se mete a alegorizar, puede estar hasta el fin del mundo. Bueno, ya no queda tanto, pero puede alegorizar eternamente, ¿no? Y sacar nuevas alegorías del mismo versículo sin fin. Entonces, si bien es cierto que no está prohibida la interpretación alegórica por la Iglesia, sí, se recomienda que siempre esté basada y se le dé prioridad al sentido literal. sí. Entonces, bueno, me parece que hay una inclinación del modernismo de alegorizar justamente para sacarle su sentido verdadero y su sentido de palabra de Dios y como diciendo, puede ser cualquier cosa, ¿no? Esto no hay que tomárselo en serio al final, es una Mm, poesía. ah, Eh, pero bueno, de todas formas me preguntabas cómo se tomaba la gente. Yo creo que la gente común no sabe ni lo que es una alegoría. Entonces, se lo toman muy bien en general. Obviamente, el público protestante un poco insulta, ¿En porque serio? y sí, porque en la película se toma el protestantismo, se muestra como lo que es una herejía. Entonces, a ver, Lutero fue un católico, eso es lo que los protestantes a veces no quieren saber. Y Lutero como católico tuvo que apostatar de su religión católica para seguir con sus ideas. Entonces, todas estas cuestiones obviamente traen a veces bronca, pero bueno, como decías tú, no, a mí siempre me molestó cuando veía películas que estaba muy entusiasmado porque decían, uy, van a tocar un tema medio polémico, y al final quieren quedar bien con Dios y con el diablo. Ah, sí. Entonces, yo acá siempre me molestaron. Y dije, a ver, cuando llegué a estas partes, digo, uy, acá se va a enojar la gente, ¿viste? Se me va a achicar el público. Y pero dije, a ver, la verdad de frente y que sea lo que Dios quiera. A ver, tampoco me estoy haciendo rico con esto, más bien me estoy haciendo pobre a cada semana de rodaje y de producción. Así que yo lo mando, que se arregle Dios después cómo lo interpreta la gente. Oye, ¿por qué el Apocalipsis de todos los libros de la Biblia que tenemos? Es más, o sea, no sé, no hubiera escogido, no sé, Toído, no sé, algún profeta, Eh, Ezequiel, o no sé. Es el que más efectos visuales tiene. Sí, sí, pues es que te iba a decir, o sea, Por de eso, todos los que por eso. A mí me gustan las explosiones, el fuego, los meteoritos. No, hablando en serio, por lo que te decía al principio, cuando empecé a leer el Apocalipsis y a conocer la interpretación tradicional Sí. y a entender que o sea, que realmente es una profecía, ¿no? Que no es que lo decimos muy así nomás, es una profecía o puede ser una profecía o algunos de sus significados pueden ser profecías. El libro del Apocalipsis, el mismo libro, se menciona a sí mismo 7 veces como profecía. Arranca diciendo que es una profecía, durante el transcurso del libro dice que es una profecía y termina diciendo esto es una profecía y hay del que se le ocurra cambiar alguna sola de las palabras, dice Jesús, en el final del libro. Entonces, no cabe duda que es una profecía. Y cuando descubrí eso, y que es una profecía sobre el fin de los tiempos, sobre la segunda venida de nuestro Señor, y que ya está muy pronta a cumplirse, dije, esto es lo más urgente de Sí. toda la Biblia para predicar ahora. A ver,
como dices tú, está muy bien la caridad, la solidaridad y ayudar a los pobres y todo eso. Pero eso ya se está haciendo. No necesitan que alguien más se ponga a predicar eso. Pero ¿qué es lo que no predica nadie? ¿Qué es lo que no está predicando hoy la iglesia y Sí. debería predicar más que nunca? El Apocalipsis. Entonces, bueno, esa necesidad, ese ímpetu por predicar el Apocalipsis y no saber cómo, porque cuando yo hablaba con la gente de este tema hace 10 años, era un loco conspiranoico y yo hablaba del nuevo orden mundial y hablaba de los Rothschild y los Rockefeller y me decían, vos estás loco, ¿de qué estás hablando? Sí. Conspiracionista. Y la verdad es que tampoco lo sabía fundamentar porque me enriedo, yo me gusta mucho leer y leo de todo, ¿no? Pero me quedo con el concepto. Si leo un libro de ensayo, de teología, lo que sea, me quedo con el concepto, lo termino entendiendo, en mi cabeza lo entiendo, pero me pides que lo explique y me quedo mudo. No sé retransmitirlo, ¿no? No sé si se entiende, ya me estoy Sí. enredando. No, no, sí, Este, así soy yo, por pero cierto. bueno, dije, bueno, tengo que hacer una película, porque, a ver, quiero hacer películas para empezar. Sí, Quiero contar el apocalipsis, se juntan las dos cosas. Y en una película uno tiene la gran ventaja que durante 4 años puede estar, cuando dice algo que la gente no entiende o que uno no termina de convencerse que sea la mejor forma, puede borrar, volver a hacerlo y en la isla de edición uno puede armar y desarmar cuantas veces quiera hasta que el mensaje quede bien clarito y contundente. Entonces esa es la ventaja para mí como cineasta y es mi lenguaje, ¿no? El cine, como mejor me sé expresar y transmitir una idea que realmente es compleja, es difícil de explicar, sí. el apocalipsis, y el tema de verlo en imágenes y escucharlo y ver el libro tal cual está escrito por San Juan, ayuda muchísimo a ordenarlo. Fíjate, la historia de la iglesia, la mayor parte de la población era analfabeta, entonces comunicaban a través de imágenes, los vitrales, pinturas, algo, esculturas, etcétera, etcétera. Ahorita estamos en una etapa donde, bendito Dios, tenemos acceso a la tecnología y podemos darle más fidelidad al texto original. La pregunta es, ahorita que mencionaste sobre el Apocalipsis, que empezaste a leerlo y todo, ¿qué te inspiró a leer el Apocalipsis? O sea, ya venías en estos temas del orden mundial, que coincido contigo, es clarísimo. De hecho, no sé si tú has notado esto, me llama la atención, que en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, o sea, en el nacimiento de nuestro Señor, los signos estaban ahí y muchas personas lo vieron los sabios de Oriente o los reyes magos, como quieres decir, que no eran judíos, o sea, lo vieron los pastores, hasta Herodes se dio cuenta que había algo. Dijo, hey, o sea, parafraseando obviamente, cuando te des cuenta, avísame para ir a visitar, o sea, con otras intenciones muy nefastas. Pero al grueso de la población se les fue de noche. Y luego en el ministerio de Cristo igual lo vemos, o sea, le creyeron los centuriones, hasta griegos fueron a verlo antes de su crucifixión. Medio mundo le creyó, menos las personas quien debían haberle creído desde un principio. Los fariseos que tenían las escrituras al derecho al revés, como tú mencionas, los teólogos modernistas, no se las saben la teología del derecho al revés y mejor que cualquiera de nosotros. Y se les va de noche. ¿Cómo puede ser posible que estemos viendo signos y la gente no se dé cuenta? Tú estás viendo signos. ¿Qué te inspiró a voltear a decir, o sea, viste algo o Dios te habló o escuchaste a alguien, leíste un padre o algo que dijiste, ¿sabes qué? Déjale, me pongo a leer el libro del Apocalipsis porque aquí hay algo que tocó la atención. Bueno, sí, en casa, como te decía, mamá siempre se preocupó y las lecturas acá en casa, los libros que había, si uno decía quiero leer algo, iba a la biblioteca, siempre libros católicos de la mejor línea posible, ¿no? No iba a encontrar uno un libro modernista ni de casualidad. ¿No? Mamá siempre muy atenta a eso y ella muy lectora y quizá por emulación, por ver, a mí también me atrajo mucho la lectura y siempre lo que había para leer en casa eran vías de santos, aventuras católicas de autores católicos, ensayos católicos, La nave y las tempestades, libros, ¿no? Que uno los lee y lo educan mucho a uno. Y con respecto a lo que decías de cómo puede ser que antes los fariseos no se dieron cuenta que era el momento del... Bueno, porque estaban también muy concentrados en estas normas de ellos y tradiciones armadas por ellos, tradiciones humanas, como dice la Biblia, más que en estudiar las escrituras, ¿no? Y las profecías.
Sí. Y también estaban muy cómodos en su estatus y no tenían un interés de que alguien venga A a mover desorganizarles eso, a moverles el piso. Entonces se les pasó por alto, al punto tal que mataron a su Dios, ¿no? Entonces, que no nos pase lo mismo a nosotros por pasar sí. por alto las escrituras, que en este caso incluso va a ser peor, porque ya Dios no viene como un Dios manso y humilde, sino como un Dios todopoderoso, glorioso y vindicativo. Entonces, hay que estar atentos, sobre todo para no confundirnos cuando aparezca el anticristo y Sí. creer que es un nuevo Mesías. Entonces, es importantísimo estar atento a las profecías para poder ver, el mismo Cristo, ¿no? Nos manda estar atento a los signos de los tiempos. Por más que uno no pueda saber el momento exacto, sí hay un mandato bíblico de estar atento al signo de los tiempos. Que está en Entonces, vigilia el mandato bíblico, sí, exactamente. sí, es un mandato. Ahora es claramente un mandato de Cristo a los cristianos. Estén atentos, porque van a haber signos y Él describe los signos, ¿no? En el Mateo 24 hace un checklist detallado de cuáles van a ser los signos para que uno esté atento. Y el checklist hoy se cumplen todas. Entonces, me parece que es simplemente conocer la escritura un poco. Y el Apocalipsis, que es más simbólico, uno lo lee solo y quizás se pierde, pero con la ayuda de una exégesis católica tradicional, echa mucha luz sobre nuestro tiempo. Y ahí había un autor argentino que decía que el gran error de los judíos fue creer en la segunda venida, no creyendo en la primera, ¿no? Ellos no creyeron en la primera pero porque querían la segunda directamente. Y dice que no sea nuestro error creer en la primera sin creer en la segunda. Sí, sí, qué profundo, qué interesante. Ahorita que mencionaste los checklists o los signos que se estaban dando antes de que se me acabe el tiempo, porque no, me podemos hablar horas de esto. ¿Hubo algún signo que tuviste y que fue la pieza faltante y que dijiste, ahora sí veo todo el terreno? Porque a veces estamos viendo signos, tomando notas, pero de repente algo hace un trigger. No sé si te pasó a ti, de repente es esto Eh, y ya puse todo el rompecabezas junto o no. no sé si fue tan así de golpe, no hubo una epifanía. Cuando uno se empieza a interesar en estos temas, como cualquier tema, ¿no? Si a Sí. mí me empieza a interesar el fútbol, me empiezo a juntar con gente que habla de fútbol y me hago amigos que hablan de fútbol. Sí. Yo me juntaba con piranoicos y gente que hablaba del nuevo orden mundial y de los Rothschild, los Rockefeller, de BlackRock y todo esto Ujú. hace 10 o 15 años, ¿no? Entonces Y mira, éramos vamos. un grupo de bichos raros, pero la verdad que ahora me doy cuenta en retrospectiva que no éramos unos bichos raros, éramos unos adelantados. Hoy se habla Sí, abiertamente de estos temas. pero Simón, o Este, sea, de eso, pero hace 15 años, si tú me hubieras descrito el mundo actual, olvídate, actualmente, lo que estamos viendo con inteligencia artificial, globalismo, todo, la pandemia, si tú me hubieras descrito el mundo de que estuvieran buscando mutilar a los niños, ideologías, entre otras cosas, woke, las aberraciones que estamos viendo, las olimpiadas, me lo hubieras descrito hace 15 años, te hubiera tildado de loco. O sea, dices, no puede ser, no sé, te estás creyendo el apocalipsis demasiado literal, o no sé, algo te hubiera dicho, un manicomio te está hablando, no sé. Y mira dónde estamos, Simón. O sea, Y bueno, pues ahí volvemos a lo que decíamos, ¿no? Los tiempos de Dios, porque si por mí fuera y me hubiera estado dedicando al cine hace mucho, mucho más tiempo y seguramente si por mí fuera y hubiera tenido recursos, hubiera intentado sacar esta película hace 5 o 7 años y no hubiera tenido, o sea, hubiera sido un rechazo rotundo de todo el mundo, porque era un mensaje, la gente no estaba preparado. Cuando vino Jesús la primera vez, sí. los corazones estaban preparados, una cosa que se llama, en teología lo llaman los semina verbi, que son las semillas del verbo, que ya estaban en la cultura romana y en la cultura griega, ¿no? La cuestión de la belleza en el arte de ellos ya se veía presente. Había cierta preparación y disposición de la gente para una primera venida del Mesías. Y hoy yo creo que también empieza a ver, y espero que el Apocalipsis, que esta película sea una herramienta más para ayudar a esta disposición de la gente a prepararse a la segunda venida, ¿no? Sí. Si hay algo para, ya para concluir, si tú sabes que el objetivo de esta película es que tú
te vuelques a la escritura? O sea, ¿qué buscas? Cuando la persona vea esta película, ¿quieres que se asusten, que se inspiren? ¿Qué buscas con ellos? Yo sé que hay muchos cometidos, evidentemente, pero dices, si de Sí, 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 perder sí. uno, que se te quede algo, ¿qué buscas en la audiencia? Hay muchos, como dices tú. Por un lado, que sea entretenida, ¿no? Yo siempre me forcé mucho en que sea una película muy entretenida, porque hoy, como decías vos hace un rato, antes la gente era analfabeta y necesitaba de los vitrós y de las pinturas para educarse. Hoy la gente es analfabeta también, por más que sepan leer letras y palabras, no saben absorber conceptos, no saben armar ideas, no saben razonar. Entonces la gente ha vuelto a ser analfabeta. Entonces lo primero que uno tiene que darle es los vitrós, ¿no? Algo que llame la atención, que sea bello, que sea entretenido. Y ahí transmitir el mensaje. La segunda intención, que van de la mano, ¿no? Yo creo que simplemente el ser entretenido es un vehículo, es despertar a la gente, ¿no? El que está dormido y no ve los signos de los tiempos, mostrárselos, pero con un sentido de esperanza. Y quien está asustado porque sí los ve, llevarles ese sentido de esperanza, ¿no? Mostrarles, bueno, estos son los signos que tú ya ves, que tú ya conoces y que ya estás viendo y te están produciendo desesperanza. No, ojito, estos signos no producen desesperanza, producen esperanza. Y creo que eso de la película, eso es un comentario común cuando tuvimos el estreno en abril en Colombia, Puerto Rico y Centroamérica, que la gente salía llena de esperanza de ver la película, ¿no? Salían renovadas. Qué bueno, eso es muy inspirador. Te felicito mucho por esta gran labor que estás haciendo ahorita. Son tiempos muy interesantes, Simón, porque ya estamos teniendo plataformas en los Estados Unidos. No conozco Argentina, México en ese aspecto, las plataformas, pero ya sé que tienes plataformas como Netflix y todo. Bueno, hay plataformas protestantes y católicas que están buscando llevar buen contenido. Una de ellas es VidAngel, una católica que se llama Formed, en inglés, que es formado. Sí, lo conozco. Entonces, muy popular, las iglesias usualmente las pagan y todo. Esperemos, honestamente, que esta película llegue a esas plataformas, no solo estrenarse en cine, sino también llegue a esas plataformas porque tienen acceso a muchas personas, incluso más allá del catolicismo. O sea, queremos que la gente se vuelque a esto y se vuelque a las escrituras. Y la verdad, me da mucho gusto. Es un privilegio. Yo he tenido la oportunidad de producir contenido en video y todo, diferentes igual, comercial para clientes, e incluso iglesias pequeñas y todo. Y añoraba ver el día en que pudiera entrevistar productores en el canal. Entonces, una vez más, sí, los tiempos son de Dios. O sea, a lo mejor hace 7 años cuando inicié el canal decía, ya, no había mucho. Y ahorita acá está surgiendo más. Y es una oración que Dios ha respondido. Entonces, te deseo la mejor de todos los éxitos y esperemos que la gente apoye. Y en los Estados Unidos, si Dios quiere y las cosas salen bien, vamos a tener Templegar y todo. Se estrenaría en el 2025. En México ya está a punto de salir. Entonces, vamos a echarle muchas ganas. Hay sitios de la página, evidentemente, tiene redes sociales. Actualizaciones, imagino, son por medio de las redes sociales de la película, ¿verdad? Sí, sí, ahí vamos publicando y en apocalipsisrevelado.com también vamos publicando toda la información a medida que está disponible. Oye, una puntita más antes de irnos. La persona, el actor principal que le está haciendo de San Juan, ¿quién es? ¿Dónde lo conociste? ¿Cómo lo conseguiste? Ricardo Castro, un casting digital que hice en plenos encierros, ni bien arrancó la cuarentena dura aquí en Argentina, empecé a hacer castings digitales y Ajá. bueno, fue uno de los candidatos y para gracia de Dios, porque otros candidatos, por ejemplo, me decían que hasta que no apareciera la vacuna, ellos no salían de su casa, así que digo, ¿En con ellos no voy a serio? poder filmar. Sí. Y esto en mayo de 2020, así que recién arrancaba todo. ¡Wow! Y un personaje que enseguida se sumó a todo con la mejor disposición. Justamente hoy a la mañana estuvo aquí donde estoy sentado yo filmando unas promociones para la película. Así que un genio, Ricardo Castro, también enviado claramente por la providencia, porque después descubrí algunos cuadros de pinturas antiguas de San Juan Apóstol, de viejo, y es prácticamente igual Es que al actor. sí, Así que, sí, sí, por sí. eso vino la pregunta, o sea, dice, oye, hasta parece sacado de las pinturas de antes, de 1300, 1800 años, o sea, Sí, le sí, sí, mandamos sí, un sí, sí. saludo a don Ricardo y gracias por esa gallarría y valentía de aventarse cuando era un mundo incierto y muchas personas
pues, comprensiblemente tenían miedo y decidieron someterse a los mandatos del gobierno. No estamos juzgando ya cada quien, ¿verdad? Don Ricardo respondió con mucha valentía y estamos eternamente agradecidos. Bueno, Simón, pues muchas gracias. Se nos acaba el tiempo, te mando un abrazo. Aquí tienes tu casa cuando gustes, otras producciones. Esperamos que tengas otras producciones antes de que se den los eventos. Y bueno, pues es un placer tenerte y como siempre nos despedimos diciendo que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey.